Aleluya. Hermano, me siento sumamente honrado de poder estar detrás de este púlpito delante de ustedes. En realidad reconozco de que todo lo que ocurre es gracia y misericordia de Dios. Y en realidad me gozo y por el privilegio y agradezco de que esta amada iglesia Jesús Te Llama y sus pastores bañados nos hubieran permitido estar delante de ustedes el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Darío Parish, soy guatemalteco de nacimiento y de crianza, aunque no lo parezco. La mayoría de la gente me mira cara de gringo y asume las cosas. Yo le digo, tuve que aprender inglés a los 20 años porque me casé con una gringuita y ella fue la que me tuvo que enseñar a hablar el inglés. Soy esposo de 40 años y padre de 4, y quiero presentarles a mi familia. Si pudieran poner la foto para que ustedes puedan conocer a mi familia. Esa es mi familia ahorita. Tengo 3 hijas y un varón y una nuera, y este año el Señor me va a regalar 3 hijos más, porque mis 3 hijas ya escogieron a mi próximo hijo, a cada una. Y tengo lo más precioso que el Señor me regaló el año pasado. ¿Me pudieras poner la otra foto? Lo más precioso que tengo en la vida ahorita, mi nieto Lucas. El Señor me ha dado el privilegio de que cada miércoles me toca cuidarlo solito. Paso 4 o 5 horas con él solito, cuidándolo. Y es un tiempo en el cual el Señor me está regalando de tener esta conexión con mi nieto. Él se llama Lucas y estoy sumamente contento de todo esto. Muchos, muchos creen de que cuando uno es apóstol o pastor, eso es un trabajo de 24/7, y realmente no lo es, porque en mi casa el apóstol se queda fuera de la casa. El que entra es otra persona. El que entra es esposo, padre y abuelo. Y los mejores títulos y los más importantes en mi vida es, primero, abuelito, segundo es papi, y el más importante es mi amorcito. Ese es el título más importante que existe en mi vida. Y tenemos que entender de que muchos no podemos dejar el ministerio porque nuestra identidad está en eso. Y yo acabo de mostrarle cuál es verdaderamente, aparte de Dios, cuál es mi identidad. Mi identidad está en mi familia. Es lo más importante en mi vida. El día de hoy estamos con el privilegio de poder compartir con ustedes acerca de lo que es el avivamiento de nuestro llamado, nuestro ministerio y nuestra propia vida. Y creo que es tan importante el llamado aviva en nosotros, porque creo de que cada uno de nosotros necesitamos ser reavivados. De tiempo en tiempo nosotros necesitamos ser reavivados. Y quiero llevarlos a ustedes a 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7 para iniciar. Pablo le habla a su hijo Timoteo y lo instruye. Recuerde, este es todavía un muchacho, un joven. Yo calcularía unos 30 años de edad. Y Pablo ya en su juventud todavía ya lo está animando y le dice: por lo cual te aconsejo que despiertes, reavives el don de Dios que está en ti. Algo había ocurrido que había apagado, había adormecido, había hecho que el don se hubiera apagado en la vida de Timoteo. En nuestro diario vivir, en las luchas que nosotros vivimos, en los problemas que enfrentamos, en todas las dificultades de la vida, que la palabra de Dios claramente nos dice a nosotros: en este mundo tendréis aflicción. La vida es una vida de problemas, vamos de problema en problema, y es una, pudiéramos decir, es una realidad de la vida
Porque muchos de nosotros solo agarramos el lado bueno y decimos queremos ir de victoria en victoria y nos olvidamos que antes de la victoria hay una lucha. No puede haber victoria sin lucha. Es a través de la lucha que alcanzamos la victoria. Y a través de la lucha de la vida, a través de los problemas o aún las diferentes cargas que nosotros traemos en nuestro diario vivir, pueden desactivar, pueden oprimir, pueden cargar, pueden apagar el don de Dios en nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo: te animo, te estimulo, te reto a que tú despiertes, porque está dormido el don de Dios dentro de ti. Ahora sigo adelante. Que está en ti por medio de ¿qué? La imposición de mis manos. ¿Por qué no nos dio Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? El reto de la vida cristiana, en realidad, más que el permanecer o perseverar en la vida cristiana, es realmente mantener el don activo dentro de nosotros. Ese es el mayor reto. Porque a través de los 40 y más años que tengo de ministerio, me he encontrado de que en realidad en los altibajos eclesiásticos, como lo pudiéramos llamar, o la relación eclesiástica, muchos por costumbre o por tradición o por sentido de culpabilidad se mantienen fieles a la iglesia, pero el don está apagado. Ellos están inactivos, pasivos en cuanto a lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Ahora, la pregunta que creo que necesitamos responder el día de hoy como parte inicial es: ¿cuántos dentro del cuerpo de Cristo tienen llamamiento? ¿Tienen dones? ¿Tienen propósito? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y no quiero ser tan generalista tampoco, pero creo que es importante comprender de que no hay creyente, no hay hijo de Dios que no tenga propósito. No hay hijo de Dios que no tenga llamamiento. Y no hay hijo de Dios que no tenga dones. Todos venimos a esta tierra con propósito. El Señor nos conoció y nos destinó a algo muy importante en nuestra vida. Y como parte de ese destino nos dio un llamamiento, y como parte del llamamiento nos ha inundado con dones. Recuerde, tú y yo podemos ser tacaños. ¿Cuántos tacaños hay aquí esta mañana? Yo levanto la mano, ¿verdad? Dios no es tacaño, es generoso. Él dice la palabra que en Él hay abundancia. Él no da dones a poquitos. Él da dones a montones. Él mira tu propósito, mira tu llamamiento con el cual tú fuiste llamado, y empieza a dar dones, y no para dando dones, sino da más dones de lo que tú necesitas para poder cumplir no solamente el llamado, sino también cumplir el propósito que Él te ha dado sobre tu propia vida. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y aún la palabra de Dios nos puede decir en Romanos 11:29 que los dones del Señor y los llamamientos del Señor son irrevocables. En otra traducción dice son sin arrepentimiento. ¿Qué significa? Dios no se arrepiente de haberte llamado. Aunque yo diría a veces de nosotros, algunos de nosotros merecemos que Dios se haya arrepentido. Que Dios no se arrepiente de haberte llamado. Pero también significa de que aunque tú en tus altibajos de tu vida tú no lo merezcas, los llamamientos y los dones del Señor todavía están ahí. Porque no dependen de los altibajos de tu vida, dependen de la bondad de Dios. Depende de lo que Dios está haciendo en tu vida.
depende del propósito y eso no cambia. No cambia en tu vida. Ahora, la pregunta a la cual quiero responder desde el principio para que lo podamos entender es esta: ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro de ti? La primera cosa que tú debes de reconocer es esto: cuando tú fuiste concebido, cuando tú naciste, tú ya venías con todo lo necesario para que tú tuvieras éxito en tu vida. Dios puso dentro de ti todo lo que tú necesitabas para el éxito. Te llenó de dones, y yo los voy a llamar, para distinguirlos, los voy a llamar dones natos: creatividad, sensibilidad, intuición, destreza. Todas esas son habilidades natas en tu propia vida. Son habilidades naturales. Por ejemplo, la persona más creativa que yo conozco en la vida es mi esposa. Nada que ella ponga sus manos a hacer sale mal. Desde la costura a la cocina, decoración. Ella es una mujer increíblemente creativa. Tiene una voz fantástica. Viene de una familia creativa y eso se puede ver a través del linaje, lo musical, lo creativo. Todo eso se mira a través de las generaciones. Es algo nato en muchos de nosotros. Algunos de nosotros, el problema es de que no hemos tenido la disciplina suficiente para poder desarrollar nuestros dones. No hemos tenido tal vez el ambiente correcto de estímulo. No tuvimos padres que nos estimularon hacia esa área de la creatividad, o esa área de lo musical, o esa área de poder desarrollar esos dones que Dios puso dentro de nosotros. Porque cuando tú naciste, así como tú puedes ver a una criatura recién nacida, esa criatura viene con todo lo que necesita para el éxito. Ahora, no tiene el éxito garantizado. No es dónde nacimos o cómo nacimos, es hacia dónde dirigimos nuestra vida. La segunda cosa: desde antes de que nosotros naciésemos, Dios ya había determinado nuestro llamamiento. Tal vez el caso más clásico es el caso de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1:6. Antes de que nacieses te conocí y te puse por profeta. Nosotros tenemos que reconocer de que en el preconocimiento divino Dios nos había destinado con propósito. Y lo interesante de la vida es descubrir ese propósito. Puede ser de que algunos de los que estamos acá estamos viviendo algo que Dios nunca nos llamó a hacer. Estamos tratando de agradar a nuestro papá o nuestra mamá, ¿verdad? Yo lo digo en forma de chiste, que el futbolista frustrado quiere que su hijo sea futbolista. Y el muchacho no tiene ni el llamamiento, mucho menos el interés del fútbol, pero el papá se lo puso tanto que el propio niño ahora dedica su vida a tratar de agradar a su papá en una carrera que no le gusta. Qué libertad, qué satisfacción hay cuando nosotros realmente descubrimos para qué fuimos hechos. Eso es lo más importante, ese proceso de descubrimiento. Y creo que esa es la habilidad más importante de todo padre, que todo padre se vuelve un observador de sus hijos. Desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, el padre se vuelve observador de sus hijos para que pueda encarrilar a ese hijo al destino de Dios. Eso era lo que hacían los padres judíos. Llegaba el momento cuando el hijo ya había llegado a un proceso de desenvolvimiento donde el papá le venía a decir: mi hijo, tú vas a ser un gran doctor, mi hijo, tú vas a ser un gran ingeniero. ¿Salió de la nada? No, salió de
observación de años, observando a sus hijos para poder encaminarlos y encarrilarlos. A veces es a través de lo que yo llamo la prueba y el error. Y esto tiene una aplicación eclesiástica, tiene una aplicación a nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque a veces el niño en su inmadurez le viene y le dice al papá: ay papi, yo quiero aprender fútbol. Y el papá viene: mi hijo está bueno, lo lleva a las clases de fútbol, lo pone en un equipo de fútbol, y al año el hijo dice: ah, ya no quiero ser futbolista, ahora quiero ser otra cosa. Y es frustrante después de la segunda, tercera vez que eso ha pasado. Pero uno tiene que entender de que a través de la prueba y el error es de que descubrimos verdaderamente el llamamiento. Y aquí en la iglesia también tenemos que hacer esa prueba y error. La gente inmadura viene de afuera y uno tiene que darles experiencias para que puedan descubrir el lugar en donde el Señor los ha llamado a que verdaderamente puedan florecer, puedan desarrollarse y puedan alcanzar el destino de Dios en su vida. La tercera cosa son los dones. Ahora déjenme poner los dones desde dos perspectivas muy importantes. La primera, los dones son las herramientas, diga conmigo esa palabra, herramientas. Son las herramientas para una profesión. Una profesión sin herramientas no sirve, ¿sí o no? Son imposibles. ¿Cómo puedo yo martillar con la mano, verdad? Yo necesito ¿qué? Un martillo. Con la mano lo puedo hacer. Hasta aún quitándome los zapatos para tratar de martillar con los zapatos es imposible. Los dones son las herramientas que Dios ha puesto en nosotros, conociendo lo que Él puso dentro de nosotros. Nos ha dado herramientas para poder alcanzar a ser efectivos en nuestro llamamiento. El otro aspecto de los dones es secundario, o es el segundo lado, y ese es: nosotros somos dones. Diga conmigo eso: nosotros somos dones. Somos el don de Dios para la iglesia y la humanidad. Ahora que Dios puso dones dentro de mí, ahora Él me ha hecho a mí el don. El don para la humanidad, el don para la iglesia, el don para otros. Tú eres el don de Dios que Dios ha puesto dentro de ti. Ahora, es importantísimo que nosotros reconozcamos de que ya lo que Dios puso dentro de nosotros es suficiente para el éxito. Hay una historia que a mí me fascina y está en Éxodo capítulo 4 versículo número 2. Desde el capítulo 3 Dios viene hablando con Moisés desde la zarza ardiente y encontramos nosotros una conversación muy extraña, porque Dios afirma a Moisés y Moisés trata de convencer a Dios de que Dios se había equivocado en llamarlo a él. ¿Cuántos han tenido esa conversación con Dios? Señor, te equivocaste en llamarme, no soy la persona correcta, ¿verdad? Y Moisés está tratando de convencer a Dios de que Dios se ha equivocado. Y nos lleva al capítulo 4, versículo número 2. Dios le hace una pregunta bien sencilla a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? La respuesta de Moisés es ¿cuál? Tengo una vara. Ahora, lo interesante de la vara, oiga bien, quiero que usted entienda este punto. Lo interesante de la vara es de que la vara era representativa de la misma vida de Moisés. Imagínense cómo estaba la vara después de 40 años en el desierto. La vara había acompañado a Moisés por 40 años, estaba quemada, estaba rayada por las piedras. Ustedes viven en un ambiente, imagínense usted agarra una vara para subirse al monte. ¿Cómo va a terminar la vara? Toda rayada. Estaba rajada, estaba retorcida naturalmente, estaba imperfecta la vara, imperfecta. Y Dios le dice: mira, quiero que tú entiendas algo, la vara representa tu vida. Si yo
puedo usarte, lo voy a mostrar a través de la vara. ¿Y qué le dice? Tira tu vara. Tira tu vara. Y se convirtió en ¿qué? Serpiente. Y más tarde, en los versículos más postreros, viene Dios y le dice: y con esta tu vara libertarás al pueblo. Él levantaba la vara y caían las plagas. Él levantaba la vara, se abría la mar. Él levantaba la vara y se cerraba la mar. ¿Qué era lo que Dios estaba mostrándole a Moisés y nos está mostrando a nosotros? Es de que nuestros dones Dios los quiere usar. Perfecta o imperfectamente, Dios los quiere usar. La vara de Moisés estaba imperfecta como la vida de Moisés. Moisés creía de que los 40 años que había estado en el desierto, Dios se había olvidado de él. Él estaba escondido y que su llamamiento estaba en el olvido, en el corazón de Dios. ¿Estaba Moisés olvidado en el corazón de Dios? No. Dios, en el momento preciso, cuando él ya necesitaba libertar al pueblo, Dios viene y renueva la vida y renueva el don, renueva el llamamiento de Moisés. Y a pesar de que Moisés trató de convencer a Dios y casi asemejando, diciendo: mi vida está quemada, mi vida está destruida, no sirvo para nada. Hasta le empezó a decir: Señor, es que soy tardo del habla. Y la verdad, algunos dicen de que esa palabra tardo del habla era tartamudo, que había pasado 40 años en el desierto hablando con nadie, que había perdido la capacidad de hablar. Imagínense cómo se iba a presentar él delante del faraón y le hubiera dicho: dice Dios que dejes a mi pueblo ir. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: tranquilo, solución ahí. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, elocuente para el habla? Tú le dirás, él será tu profeta, tú le dirás qué hablar y él lo hablará. ¿Por qué? Porque Dios fortalece nuestras vidas y fortalece nuestras debilidades para que podamos nosotros cumplir el llamamiento que Él ha puesto delante de nosotros. Es bien importante que entendamos eso. Y en el caso de Moisés, nosotros podríamos pensar de que ya el tiempo pasó, que ya nosotros no podemos. La gente nos puede decir: ya no puedes, ya no puedes. Mi abuelo paterno, al cual yo llevo también su nombre, Norman Parish, mi abuelo, Dios lo llamó a él al ministerio a los 38 años de edad. Y todo el mundo le dijo a él: no puedes, estás demasiado viejo, no te adaptarás, no alcanzarás nada. Nosotros tenemos que entender: lo que el hombre llama viejo, lo que el hombre llama inútil, lo que el hombre llama malo, Dios todavía lo puede utilizar. El problema fundamental muchas veces está en nosotros. Nuestra propia inseguridad, nuestro propio temor nos vence. O tal vez el resultado del mismo temor y la misma inseguridad del orgullo, porque el orgullo es una fachada de la propia inseguridad de la vida de una persona. O tal vez el celo, el egoísmo, el tratar de defender lo que nosotros somos, nos puede vencer y nos puede limitar en el cumplimiento del llamado de Dios. Ahora, la segunda área de nuestras habilidades y nuestros dones son los dones espirituales. Los dones espirituales ya los conocemos. La palabra habla acerca, menciona
9 dones, pero yo creo que hay muchos más que esos, porque son dados por Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y comienzo en algo bien importante, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 1. Recordemos, para los que nos estamos preparando para leer este versículo, recordémonos que en 1 Corintios hay una situación muy extraña, donde tenemos el capítulo 12 que habla de los dones espirituales, tenemos el capítulo número 13 que habla del amor, y tenemos el capítulo 14 que otra vez inicia los dones espirituales. Bien extraño lo que Dios a través de Pablo hizo, porque si yo hubiera redactado un libro llamado Corintios, yo hubiera puesto el 12 y el 14 juntos. Pero nos está enseñando el Señor algo muy importante, y esto es, se lo voy a decir rápidamente. El 13 está hablando acerca del fruto más importante del Espíritu, que es el amor. Pero Pablo, bajo la unción del Espíritu, hubiera podido introducir cualquiera de los ingredientes del fruto del Espíritu: amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, lo que sea, ¿verdad? Cualquiera de ellas hubiera funcionado en el capítulo 13, pero menciona el amor, porque lo que nos está enseñando, oiga bien, es el don sin el fruto, y el fruto sin el don no alcanzan su verdadero potencial. En el libro de Éxodo, y no voy a meterme, creo que es el capítulo 32, si no me equivoco, de Éxodo, cuando Dios diseña el manto, el vestido del sumo sacerdote. ¿Y cuántos de ustedes son sacerdotes de Dios? Dios diseña el vestido del sumo sacerdote. En la falda de ese vestido, Dios pone intercaladamente, pone fruto, campana. En este caso, pone un fruto, una campana, un fruto, una campana, un fruto, una campana. Exactamente lo que vemos nosotros en Corintios 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque nos dice 1 Corintios 14, 2, pónmelo por favor, 14, 2. Note lo que dice, solamente se lo voy, esto es extra. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. No, perdóname, regresemos a 13, 1, 2 y 3, por favor. 13, 1, 2 y 3. Miren, si yo hablase en lengua humana y angelical, pero no tengo ¿qué? Amor. Note lo primero que Dios define. No tengo amor, vengo a hacer ¿qué? Se lo voy a decir en términos muy modernos. Soy bulla. ¿Cuánto ministro del Señor es pura bulla? Porque es don sin fruto, pura bulla. Versículo 2. Y si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviere toda fe, de tal manera que pudiera ¿qué? Mover montes sobrenaturalmente, pero no tengo amor, no soy nada. Porque ¿qué afirma mi identidad y afirma mi vida y ministerial? Es el don más el fruto. Versículo 3. Y si repartiere todos mis bienes, habla sobre el don de generosidad, ¿verdad? Para dar de comer a los pobres, y me entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo ¿qué? Amor. He perdido mi tiempo. Termino mi carrera, me muero y no tengo nada que dejé de valor porque perdí mi tiempo. ¿Entiende usted a dónde los estoy llevando? Para que usted entienda la validez de lo que yo llamo el don más el carácter. Porque recuerde, el carácter de Dios se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es benignidad, Dios es misericordioso, Dios es benigno. Todas las manifestaciones del fruto del Espíritu son el carácter de Dios, y lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es desarrollar el carácter de Dios en nosotros.
Ahora, si tengo don y no tengo el carácter de Dios, ahora, ¿qué hace? El don, oiga bien, empodera el carácter. Y el carácter fundamenta y estabiliza el don. Los dos son necesarios, el uno como el otro. Lamentablemente muchos creyentes, especialmente del índole pentecostal, le ponen más influencia o más importancia al don y no al carácter, cuando nosotros tenemos que entender que son uno tras el otro. Ahora, vaya conmigo, ahora sí, el 14:1. Note aquí lo que dice. 14:1 dice: seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Le pregunto, usted debería, porque la palabra procurada ahí significa, primero, deséelo. Segundo, persígalo. Búsquelo hasta encontrarlo. Es que, hermano, si usted dice, si Dios me quiere dar algo, aquí estoy sentadito, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que el Señor le va a dar lo que usted necesita ahí sentado? No, el Señor le dice, primero usted tiene que estar dentro de usted con una pasión de deseo. Deséelo con todo su corazón. Y después que persígalo, búsquelo, sígalo hasta encontrarlo. Es que no le estoy hablando de algo, ¿cómo le podría decir? Lo que algunos predicadores dicen, busque la bendición de Dios. No estoy hablando de una cosa material, estoy hablando de lo que Dios ya puso dentro de ti. Dios puso dentro de ti los dones que tú necesitas para el éxito. Ahora, regresémonos al 12:31, por favor. Note lo que decía: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Ahora, note usted los términos que el Espíritu Santo nos da a nosotros acerca de los dones. Dice que, más que, procurad los mejores dones. Ahora, ¿qué significa la palabra procurad? Venimos hablando de eso, ¿sí o no? Es en una forma intencional buscarlos, intencional desearlos, intencional añorarlos. Ahora, aquí viene una segunda cosa que es bien interesante, que yo no lo había notado hasta la semana pasada cuando estaba estudiando este tema, porque aquí dice los mejores dones. Y me pregunté, ¿acaso hay un don mejor que el otro? ¿Hay algún don superior al otro? Y siento que el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo esto: los dones que son tuyos son los mejores. ¿Para qué buscar dones que no son tuyos? Los superiores, los mejores para ti son los que van en conformidad al llamamiento que Dios ha puesto dentro de tu vida. Miren, hermanos, creo de que toda persona nunca debe dejar de buscar y desarrollarse y crecer. Creo que el ser humano debería dejar de crecer hasta el momento que partió. Hasta el momento de su muerte debe dejar de crecer. Significa de que debemos de buscar añadir a nuestro conocimiento más y añadir a nuestra experiencia más. Y cuando ya hemos sido fiel con los dones que el Señor nos ha dado, miren, dele rienda suelta a buscar otros dones. Dele rienda suelta a crecer en otras áreas. No hay ningún problema. Pero la naturaleza humana muchas veces es: yo estoy inconforme con lo que Dios puso dentro de mí porque yo quiero lo que el hermano tiene.
Ay, qué bonito cantan los hermanos de la alabanza. Yo quisiera estar allá arriba. A pesar de que usted canta como ganso, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos inconformes con lo que tenemos y queremos lo que otro tiene. Cuando tenemos que entender, el éxito no está en añorar lo que otro tiene, el éxito está en que nosotros verdaderamente logremos lo que Dios ya puso dentro de nosotros. Porque esto sí le voy a decir adelantadamente. Cuando yo trato de caminar en los dones de otros, yo lo único que voy a encontrar es frustración y estancamiento. Porque en primer lugar no hay gracia. La gracia está en mis dones, la gracia está en mis llamamientos. Ahí está la gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que los dones son los que abren las puertas, mantienen las puertas abiertas, porque hay un don de gracia en nosotros. El grave problema es que hay una gran insatisfacción en algunos de nosotros. No me gusta lo que Dios me dio, ahora yo quiero lo que otro tiene. Y ahí está el gran problema. ¿Estamos entendiendo eso? Y por eso tenemos que entender de que hay dones mejores. Acompáñeme, por si acaso usted no lo entendía, a Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buenos dones, buenas dádivas, buenos dones a los que le piden? Hermanos, hay dones buenos y hay dones malos. Lo que hace la diferencia es esto: ¿cuál es el don que va en relación con tu llamamiento? Porque a veces testarudamente estamos buscando algo que no va en relación a nuestro llamamiento. La vida es demasiado corta, hermanos, para que nosotros perdamos el tiempo en algo que no es lo que Dios nos llamó a hacer. Pero hay plenitud de vida cuando estamos caminando en lo que el Señor nos llamó a hacer. Hay una plenitud de vida en eso. Ahora, lo voy a llevar a un punto mayor en este sentido. Hay otro nivel de dones. En el libro de Efesios capítulo número 4, la palabra de Dios dice que subiendo a lo alto Él dio dones a los hombres. Y más tarde en el versículo número 11 dice que dio dones, algunos para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Lo que nos da a nosotros a comprender de que los ministerios ahora son dones de Dios al cuerpo. Y aquí es donde hemos agarrado el toro por la cola y no por los cuernos. Porque mucho pastor, y sé de que ninguno de los que estamos aquí presentes hemos tenido ese pensamiento. Estamos hablando de aquellos, ¿verdad? ¿Entiende? Nos ponemos aquí detrás del púlpito y decimos: Señor, gracias que me diste a toda esta gente para que pudiera lograr mi ministerio. En vez de entender: Señor, gracias que me diste a mí para ellos. Mi propósito y mi llamamiento como ministro son ellos. Ellos son mi destino, porque dice que para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para que sean estables, no llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. En ninguna de esas descripciones está hablando acerca de cómo alcanzar el éxito en mi vida. Está hablando de cómo que yo soy un siervo para que el creyente alcance su destino en el Señor. Por eso tenemos que entender: el ministro realmente es un don para el cuerpo. Es un don para el cuerpo. Ahora, en lo que me queda del tiempo,
Lo que quiero hacer es esto: definir cuál es la actitud de nosotros ante el don. En 2 Corintios 12:9, claramente la palabra nos demuestra algo muy importante. 2 Corintios 12:9 dice esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Ahora, muchos entendemos este versículo, pero lo quiero agarrar desde otra perspectiva. El éxito no depende de mis habilidades, depende de mi dependencia en Dios. Porque mi fortaleza se puede transformar en debilidad a través de mi propia carne. ¿Quién es su peor enemigo? Mírese al espejo. No diga, ay, yo duermo con ella todas las noches. No, 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 no. Ese no es su peor enemigo. Su peor enemigo es el que se mira todos los días en el espejo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la carne nos conquista. Y tenemos que todos los días aprender a depender de Dios. Porque no podemos depender de nuestra fortaleza física, no podemos depender de nuestras habilidades naturales y espirituales, no podemos depender de nuestra fortaleza aún espiritual, no podemos depender de nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Yo he tenido unas 2 o 3 crisis físicas, 2 de ellas principalmente. Y yo le puedo decir que los mejores mensajes que he predicado han sido en medio de esa crisis. Hace como unos 20 años atrás, en un viaje a Colombia, a la ciudad de Cali, me picaron los zancudos. Y a los meses me dio una malaria que un doctor me dijo, eres un muerto andando. Así me dijo. Deberías de estar muerto, me dijo, porque tus números ya son de muerto, me dijo. ¿Y sabe cuándo prediqué mis mejores mensajes? Cuando me paré en debilidad y prediqué en debilidad. Fueron los mejores mensajes que prediqué. ¿Sabe por qué? Porque no es mi fortaleza, sino es la dependencia en Dios la que establece la fortaleza de nuestro don. Así es. La segunda cosa, aquí es donde nosotros hemos empezado equivocadamente nuestros dones. Miren, hablando de descripción de nuestros dones, todos nuestros dones, todos los que estamos aquí, tenemos una cosa en común. Toditos, todos los que estamos aquí que tenemos dones, tenemos una cosa en común. Y esto es, todo don tiene un propósito singular. Y ese es para edificación del cuerpo. ¿Usted quiere limitar su don? Sáquelo de ese propósito, sáquelo de esa descripción. Inmediatamente usted va a empezar a limitar el don. Si es para edificación suya, si es para beneficio suyo, si es para gloria y exaltación suya, ya empezó usted a limitarlo. Si es para manipulación, coacción, intimidación, maldición de otros, usted ya está limitando su don. Porque la descripción del don, la palabra de Dios dice que es para edificación. ¿Qué dice acerca de los dones? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14 dice que el que profetiza, el que habla en lenguas, para edificación habla. Pablo allá en 2 Corintios 10 y en 2 Corintios 15, cuando está describiendo su propia autoridad, dice, es para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. El don tiene un propósito en común, es para edificación. Hermanos, ¿sabe qué es principalmente lo que Dios nos va a llamar, nos va a pedir cuenta? Es este punto.
¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo con el propósito correcto o estoy buscando cosas alternas? Miren, hermanos, todos tenemos, en una forma u otra, tenemos un púlpito. Hoy el Señor me permitió este espacio delante de este púlpito que no me pertenece a mí, pero todos tenemos un púlpito, y eso es lo que podríamos decir lo más sacrosanto en nuestra vida. Es lo más sacrosanto. Cuando yo uso equivocadamente el púlpito, es como usar una herramienta equivocadamente. ¿Y qué hace una herramienta equivocadamente usada? Daña. ¿Sí o no? Daña. No tengo lapicero, pero imagínense que tuviera un lapicero. El lapicero fue hecho para escribir, pero lo uso para limpiarme los oídos. Estoy usando una herramienta, ¿cómo? Equivocadamente. Y tengo la posibilidad de ¿qué? De herirme, porque no estoy usando la herramienta correctamente. En la misma forma, tenemos que entender de que cada uno tenemos esta responsabilidad de usar los dones para edificación. Ahí es donde yo creo que aún nuestras enseñanzas están equivocadas. Porque, por ejemplo, de los 9 dones que encontramos nosotros en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, hay un don peculiar. Y ese es el don de lenguas. Es un don muy peculiar, porque es el único don que tiene 2 propósitos. Uno es un propósito personal. Cuando yo oro en lenguas, estoy ¿qué? Estoy teniendo un canal directo con Dios, y yo soy edificado. Mi mente, mi conocimiento, mi entendimiento no está siendo edificado, pero mi espíritu sí. Y entonces estoy teniendo esa conectividad con Dios directamente. Pero ¿cómo puede ser de edificación para el cuerpo de Cristo? Ahí está el problema. Porque si usted lo mira en 1 Corintios 14, y no quiero establecer doctrina especialmente con los miembros de esta congregación, esta es mi opinión, lo que claramente está diciendo de que en público, cuando yo estoy en mi púlpito de mis dones, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo uso el don, porque el don tiene que ser ¿para qué? Edificación. Entonces, cuando estoy en el púlpito, las lenguas tienen que estar acompañadas por interpretación. Y si no está acompañada por la interpretación, mejor me callo la boca. Ahora, creo de que congregacionalmente podríamos todos orar en lenguas. Congregacionalmente no hay ningún problema. Pero cuando alguien está con un micrófono y empieza a orar en lenguas, está equivocado, porque no está edificando el entendimiento de la gente. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. Y creo que es importante que eso, como una muestra de los dones en nuestras vidas, es bien característico. De que cuando alguien está aquí en la plataforma y alguien está ministrando, tiene que tener en su mente y en su conocimiento: lo que estoy haciendo no es para mi beneficio, lo que estoy haciendo es para beneficiar a otro. Tengo que cuidar mi actitud, tengo que cuidar mis propósitos, tengo que cuidar mis intenciones, porque eso es ahí es donde Dios me va a juzgar. Porque aquí estoy 100% para ¿qué? Edificación del otro. Bien importante. Y creo que es imperante eso. Y hoy, antes de terminar este primer periodo, quiero hablar acerca de cómo verdaderamente desarrollar y mantener nuestros dones. Y lo voy a tratar de decir en una forma muy sencilla. Todo don necesita 3 pasos muy sencillos. Pero como dice, del dicho al hecho es otra cosa, ¿verdad? Fácil es dar el consejo,
hermano, usted tiene que hacer esto, esto y esto, pero la aplicación de esos 3 puntos podría tomar una vida entera. Ahora, ¿cuáles son estas 3 cosas? La primera, cuando usted viene a Cristo, o cuando usted nace en lo natural, el arte de los dones es identificarlos. Ese es un arte. Debemos de identificar los dones. Ya le hablé acerca del arte de un padre. El arte de un padre es identificar los dones. El padre observa, estudia, camina con sus hijos, los activa en algunas áreas para poder identificar los dones. Y entonces la identificación de un don es un arte. A mí me tocó apostólicamente sentarme con un ministro del Señor. Hace como un mes, mes y medio estaba desayunando con él. Y yo le dije, mira, te va a sorprender lo que yo te estoy diciendo, pero tengo 2, 3 años de que Dios me viene hablando a mí de que tú tienes un llamamiento apostólico. Se me quedó viendo, nunca a nadie le había dicho eso. Pero yo le dije, esto es lo que Dios me viene hablando a mí. Ahora mis palabras pueden caer a tierra y no me voy a ofender de eso, le dije. Pero lo que yo te pido es que tú y tu esposa empiecen a orar. Me reuní con él hace una semana o más y le dije, ¿qué ha pasado desde nuestra última conversación hasta ahora? Y me empezó a hablar acerca de todo lo que Dios había empezado a hacer en su vida. Y me dijo, estoy boquiabierto de lo que Dios ha empezado a hacer. ¿Qué está haciendo Dios? Confirmando la identificación que yo hice como siervo del Señor. Yo fui como padre espiritual con mi hijo espiritual y yo le dije, Dios puso dentro de ti este don. Te llamó a esto. Ahora es el momento de que tú empieces a desarrollarlo. Lo primero es la identificación. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar? Diferentes formas. Hay un sentido dentro de nosotros, hay una pasión dentro de nosotros. ¿Qué es lo que te apasiona? Hay una correlación entre la pasión y el don. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Ay, hermano, a mí como me encanta alcanzar las almas. ¿Será? Quizá. ¿Podría ser de que esa es una primera parte de la identificación de los dones? Segundo, hay una confirmación de parte de Dios en nuestro espíritu. Recuerde, el Espíritu de Dios habla ¿a dónde? A nuestro espíritu, confirmando las cosas. Porque al fin y al cabo, hermanos, óigame bien, y lo digo con todo el respeto. Si tú estás esperando de que un siervo de Dios te afirme y te identifique tu don y tú lo llevas desde ese momento solito, simplemente por la palabra de un pastor, un profeta, un apóstol, tú vas a culpar. Cuando haya un problema, tú lo vas a culpar a ellos. Y tú tienes que entender, al único que vas a culpar del éxito o el fracaso de tu vida es a ti mismo. Tú tienes que estar convencido de lo que Dios ha puesto dentro de ti, porque eso es lo que te va a sustentar en el camino, en las luchas y las pruebas. Lo único que te sustentará será la certeza del llamamiento de Dios. Tiene que haber una evidencia del llamado. Tiene que haber una evidencia que identifica tu llamado. Si nosotros miramos, y uso mi propia vida como ejemplo, cuando a mí las personas sobre mí empezaron a hablar acerca del ministerio apostólico en mi vida, lo primero que preguntaron y se preguntaron es: ¿cuál es el fruto apostólico que hay en la vida de Darío? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del llamamiento? Es una forma de identificación. Pero también creo que hay algo bien importante, y esa es la voz profética.
Allá en 1 Samuel capítulo 9 encontramos una historia muy interesante. No le voy a dar todo el contexto absoluto porque no puedo, no tengo tiempo. Saúl estaba buscando las asnas de su padre. Y eso tiene un simbolismo que no vamos a meternos a eso. Usted, el que tiene oídos para entender, que lo entienda, ¿verdad? Estaba buscando las asnas y después de 3 días de andar buscándolas sin encontrarlas, se les ocurrió, bueno, por aquí vive el vidente. ¿Por qué no nos ahorramos problemas? Vamos a pedirle al vidente que nos ayude, ¿verdad? Y nos diga dónde están las asnas. Y a la misma vez que ellos estaban teniendo esa idea, Dios le estaba hablando a Samuel y le dijo: un muchacho va a venir a buscar información sobre unas asnas. Yo quiero que tú sepas de que él es el futuro rey de Israel. Todo bien interesante. Llega Saúl con prisa. ¿En dónde está el vidente? Y dice Saúl: yo soy. Mire, don Samuel, por favor ayúdeme. Tengo que regresar a casa. Por favor ayúdeme, dígame en dónde están las asnas de mi padre. Y Samuel le dice: tranquilito, mijo, ¿por qué estás exasperado? Ya venís cansado, tienes 3 días de estar durmiendo a la intemperie. Yo te ofrezco una cama, descansa. Mañana te doy desayuno, vamos a subir al monte, vamos a adorar a Dios. Y ahí dice, note ahí, mejor dejo que la palabra hable y no Darío. Note lo que dice el versículo 19. Note: y Samuel respondió y le dijo a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y come hoy conmigo, porque mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te voy a descubrir los llamamientos y los dones de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Saúl no tenía ni la menor idea de lo que Dios estaba queriendo hacer en él. ¿Quién fue el que identificó el don? Fue Samuel, a través de la voz profética. Eso nos lleva a la segunda cosa en el proceso del don. Ahora que está identificado el don, tenemos que activarlo. El don tiene que ser activado. Nuestra vida está bajo una limitante de nuestra mentalidad, limitante de nuestra experiencia, limitante de nuestra doctrina, limitante de nuestros propios problemas. Tiene que ser roto esa limitante en nuestra vida para que el don sea activado. Isaías capítulo 10 versículo 27 dice esto: y acaeceré en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Porque, ¿qué pasa? El yugo se pudre a causa de ¿qué? De la unción. Algo tiene que activar el don. Pero todos llevamos yugo. Experiencia, limitación, dolor, que limita el don. Y tiene que venir la unción de que empiece a pudrir el yugo para activar el don en nosotros. Tiene que ser activado. Y de la misma forma que todo lo espiritual es recibido a través de la fe, no hay una experiencia, vamos a decir, exterior. Usted tal vez ni puede sentir esos escalofríos que otros sienten, ¿verdad? No empieza usted a sacudirse como algunos otros se sacuden. Y usted se queda rascándose la cabeza. ¿Y qué me pasó? Pero algo en el espíritu ocurrió. Usted tiene que entender: Dios ha comenzado algo nuevo dentro de su vida. Dios ha activado el don. Y la activación del don, mi querido hermano y hermana, nosotros tenemos que entender: la única forma de poder seguir ese camino es a través del continuo uso imperfecto de nuestro propio don.
Mi nieto acaba de cumplir 1 año y todavía no habla mucho. Dice mamá, mamá, da, 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 da. ¿Usted cree que yo le voy a dar lo voy a corregir? Habla correctamente. Uno entiende en lo natural de que los primeros pasos son ¿qué? Imperfectos. Pero entre más usamos el don, más se va a madurar. Más se va a madurar. Y eso nos lleva a la tercera cosa: tiene que ser desarrollado el don. El grave problema cuando Pablo le dice a Timoteo, y con esto termino, Pablo le dice a Timoteo: activa el don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? ¿Qué es el peor enemigo del don? El temor. Yo le digo a mis estudiantes de homilética, de predicación, les digo: miren, usted está tomando una clase de predicación. Ahora, ¿qué tiene que hacer hoy? Yo quiero que usted vaya a casa y desarrolle su primer mensaje. Y usted cárguelo en su Biblia todo el tiempo. Porque tarde o que temprano, Dios va a abrir un camino y usted está listo. Usted está listo. Hay momentos importantes en nuestro caminar. Momentos trascendentales que nosotros no le podemos decir a la oportunidad: espérese un día mientras que me preparo. Usted tiene que estar listo. Por eso la palabra de Dios dice: listo en tiempo y fuera de tiempo. Y entonces es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, viene Isaí, le dice a David: mira, tus hermanos están en la batalla, quiero que le lleves comida a él y a ellos y a los capitanes. Y David entra campante al campamento y mira de que hay un gigante. Y él impetuosamente dice: pan comido, no hay problema. Hasta Saúl lo llamó y le dijo: ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque tú eres chaparrito y él un gigante. ¿Y qué fue la respuesta de David? Mire, mi señor rey, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, me he enfrentado con el oso y el león. ¿Y este quién es? Estaba listo para la oportunidad, porque ¿qué fue lo que lo lanzó a su llamamiento? La experiencia de Goliat. Lo lanzó del anonimato al cumplimiento de su llamamiento. ¿Pero estaba listo él? Sí. ¿Había venido peleando contra el oso y contra el león? Usted tiene que trabajar ese don, porque en el momento divino, en el momento del Espíritu Santo, en el momento preciso, Dios le va a dar la oportunidad, y ese va a ser el momento. O usted se queda estancado o usted entra a su llamamiento. Tiene que estar listo. Listo en todo momento, para todo lo que el Señor está pidiendo en su vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito antes de cerrar este primer periodo? Y yo quiero pedirle a usted, en una forma física, simbólica, a que ponga su mano en la boca de su estómago. Y yo quiero que usted, voy a orar por usted el día de hoy, de que el Señor le dé la gracia de identificar y de activar ese don que está dentro de usted. Pero yo quiero pedirle que usted repita conmigo: Padre, este día te doy gracias, porque mi vida es un don, mi llamamiento es un don, mi propósito es un don. Te doy gracias de que tú has concebido y has puesto dentro de mí muchos dones, muchos que no he identificado todavía, mucho menos activado. Y hoy, Padre, en fe y en dependencia de ti,
Yo le hablo a estos dones a que hoy se activen en mi vida y que tú empieces por tu espíritu a desarrollarlos. No dependo en mis fuerzas, no dependo en mis habilidades, sino en ti, Señor, porque en mi debilidad puedo encontrar tu fuerza. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, empieza a hacer la obra en mí. Por un momentito, mientras que la música está tocando, descanse en Dios en ese momento, ahí donde usted está, y deje que el Espíritu de Dios empiece a revolver en su vida todo lo que tiene que ser revuelto. Una activación que, como una mujer embarazada que está sintiendo el crecimiento y los movimientos de su hijo dentro de su vientre, usted empiece a sentir el mover del Espíritu de Dios dentro de usted. Ahí se están moviendo las obras de Dios. Ahí se está moviendo lo que Dios está haciendo dentro de tu vida, dentro de tu vientre, como una mujer embarazada. Dios está empezando a despertar lo que Él ha puesto dentro de ti. En el nombre de Jesús, ahí va. Ahí va el mover de Dios en tu vida. Espíritu de Dios, levántate. Manifiéstate en medio de nosotros. Haz tu obra perfecta, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Fluye, Señor, en nuestras vidas. Inúndanos. Quebranta todo yugo, quebranta toda limitación. Como la unción que fluye de la cabeza hasta los pies. Que tu fluir, Señor, empiece a hacer tu obra en nosotros. Oh sí, Señor. Sí, sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. ¿Estás en acuerdo conmigo? Dice: sí, Señor, me rindo delante de ti, me someto a tu obra. No viene a través de la obra de un hombre, sino viene directamente de tu obra, Señor, en mi vida. Oh sí, sí, Señor, haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Oh sí, Señor. Haz tu obra perfecta, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya.